Hola, soy Andrea Maceiras de la Universidad de A Coruña y voy a presentarles la comunicación titulada La educación imaginada, una aproximación a las metodologías activas a través del cine para la formación del profesorado de educación secundaria. Desde su nacimiento, el cine ha sido objeto de reflexión educativa, no solo por su capacidad de documentar realidades y transmitir conocimientos, sino por su potencial para presentar visiones diversas del mundo y activar procesos reflexivos en torno a las mismas. Como defiende Mercader, el cine no debe reducirse a su función ilustrativa, debe ser entendido como un lenguaje dotado de una enorme carga simbólica y comunicativa que puede incorporarse a la enseñanza para facilitar la comprensión de fenómenos complejos. En esta línea, el proyecto de la educación imaginada se fundamenta en la hipótesis de que el análisis de películas seleccionadas permite, de manera eficaz, vincular los marcos teóricos de la didáctica con escenarios escolares y problemas educativos representados de modo narrativo y emocionalmente significativo. Este trabajo nace de una reflexión sobre la necesidad de integrar estrategias de enseñanza-aprendizaje innovadoras en la formación inicial del profesorado. En concreto, se enmarca en la asignatura de Metodología de la enseñanza de las lenguas y literaturas gallega y castellana en educación secundaria, del máster en formación del profesorado de la Universidad de A Coruña, desde donde se impulsa a la exploración de enfoques metodológicos que contribuyan a desarrollar en los futuros y futuras docentes una comprensión compleja, crítica y creativa de su futuro labor profesional. La actividad que aquí se expone fue diseñada con un doble propósito. Por un lado, acercar al alumnado del máster a las metodologías activas mediante ejemplos concretos y por otro, favorecer una reflexión crítica sobre los retos propios de la profesión docente. Bajo la premisa de que el cine ofrece representaciones culturalmente significativas de la enseñanza y del aprendizaje, se seleccionaron 5 largometrajes de diversa naturaleza para articular esta propuesta. Estas películas permiten abordar desde diferentes ópticas cuestiones como el vínculo entre el docente y el discente, las tensiones de la autoridad pedagógica, las prácticas inclusivas o el papel de las emociones en la enseñanza. La idea central consiste en utilizar el cine como mediador entre la teoría y la práctica, propiciando un aprendizaje contextualizado para los futuros y futuras docentes. El proceso de selección del corpus cinematográfico se guió por los siguientes principios. En primer lugar, se buscó la diversidad metodológica, de manera que cada película ofreciese una representación singular de las metodologías activas de carácter innovador que interesaban. En segundo lugar, se priorizó la visión del rol docente, con la finalidad de propiciar una reflexión sobre los modos de ser y de actuar del profesorado en distintos contextos. Además, se valoró la capacidad de las obras para generar debates pedagógicos relevantes, así como su accesibilidad y pertinencia cultural para el alumnado. De este modo, se logró configurar un repertorio fílmico que no solo cubre un amplio abanico de metodologías, que era la intención inicial, sino que además refleja realidades educativas diversas y apropiadas para la reflexión profesional. Así, el corpus está integrado por 5 títulos que cumplen con los criterios anteriormente expuestos. En Cadena de Favores se abordan dinámicas basadas en el aprendizaje-servicio que vinculan la educación con el compromiso social. Aquí, en El Buen Maestro, esta película nos permite reflexionar sobre la inclusión, la diversidad y el aprendizaje por proyectos como eje fundamental y vertebrador de la enseñanza. En El Indomable Will Hunting se ilustra la relevancia de la educación personalizada y aparece la metodología del aprendizaje basado en retos en contextos de intervención psicoeducativa. En La lengua de las mariposas, permite la reflexión sobre la enseñanza emocional y el aprendizaje significativo a través del contacto con el entorno y del aprendizaje al aire libre o del outdoor learning. Y finalmente, en La ola, pese a su marcado carácter distópico, se nos ofrece una oportunidad para explorar las consecuencias de la autoridad docente mal entendida y las posibilidades del role-playing como metodología. En conjunto, estas películas constituyen una base narrativa rica y variada que permite visibilizar un amplio abanico de estrategias metodológicas, como se comentaba anteriormente.
En cuanto a las fases de esta actividad, cabe destacar que la implementación de la actividad se estructuró en diversos momentos. Inicialmente, los estudiantes fueron organizados en grupos cooperativos y se les asignó aleatoriamente una de las películas presentes en el corpus. A continuación, se llevó a cabo el visionado de los fragmentos seleccionados, cuyo propósito era facilitar un análisis detallado de las prácticas metodológicas representadas. Posteriormente, los grupos iniciaron un proceso de indagación y reflexión que incluyó la identificación de las metodologías empleadas, el análisis del rol del profesorado y del alumnado, la discusión sobre los valores y principios pedagógicos subyacentes y además se les pidió que recordasen alguna experiencia afín que hubiesen experimentado durante su formación escolar en secundaria, es decir, como alumnos. Finalmente, como cierre del proceso, se pidió a cada grupo que elaborase una propuesta didáctica original que trasladara el contexto de la metodología a secundaria, especialmente en las materias de primeras lenguas que son las que aborda esta asignatura. Para acompañar a este proceso de análisis se proporcionó al alumnado una nube de palabras que recogía las metodologías activas previamente estudiadas en clase en el módulo genérico del máster que estaban cursando. Esta herramienta resultó esencial para orientar la tarea interpretativa porque facilitó la identificación de elementos clave en las películas y favoreció un enfoque analítico más riguroso. Además, la utilización de este recurso permitió establecer un puente entre la teoría revisada en las sesiones magistrales y los escenarios narrativos representados en los filmes. La propuesta se completó con orientaciones metodológicas específicas para cada fase del trabajo y, por supuesto, con la resolución de dudas y la atención personalizada. En esta tabla se muestran las aportaciones del alumnado. Aparece por una parte en la primera columna la película que se le asignó a cada grupo, la metodología principal que cada grupo fue capaz de distinguir dentro de esa película, todas ellas acertadas, los aspectos en los que se fijó cada uno de los grupos, que fueron diversos, también en función pues, de la situación narrativa presente en las escenas visionadas. A continuación, en esa comparación de experiencias hubo dos grupos que no consiguieron rememorar ninguna metodología afín a las presentadas en los filmes, de tal manera que solo tres de los grupos consiguieron conectar las metodologías con aprendizaje que ellos hubiesen vivido como alumnado. Y finalmente, pues ahí está un listado de las propuestas didácticas propias que hizo cada grupo adaptando la metodología de la película que se le había asignado y teniendo en cuenta pues las asignaturas de lengua y literatura gallega o lengua y literatura castellana, que son en las que se centra la asignatura de metodologías del máster. La valoración de la experiencia por parte del alumnado fue en general positiva. Los participantes destacaron la capacidad del cine para hacer accesibles y comprensibles conceptos didácticos que a menudo se quedan en un plano abstracto. La representación de situaciones reales o verosímiles en la pantalla facilitó la empatía con los protagonistas y permitió observar la puesta en práctica de las metodologías. Asimismo, se valoró la dimensión colaborativa del trabajo en grupo de manera positiva también y la posibilidad de construir conocimientos desde el diálogo y la confrontación de perspectivas. Sin embargo, también emergieron algunas desventajas, desafíos o aspectos mejorables, como la necesidad de una mayor planificación temporal, requirieron de más tiempo del que se les había proporcionado, y además demandaron instrucciones más estructuradas desde el principio, es decir, una explicación como más profunda. También se mencionó la posibilidad de que todos los grupos trabajasen todas las películas y no solo una de ellas asignada de manera aleatoria. Y por supuesto, estas observaciones resultan especialmente valiosas para ajustar y perfeccionar la propuesta en futuras implementaciones. La experiencia desarrollada a través del proyecto de la educación imaginada arroja importantes reflexiones acerca de las posibilidades y retos del cine como recurso didáctico en la formación inicial docente. En primer lugar, se constata su extraordinaria capacidad para generar entornos de aprendizaje significativos en los que el conocimiento se construye de manera significativa. Tal y como sostiene Martínez Salanova, el cine compendia todas las artes y permite acceder a narrativas complejas que despiertan la sensibilidad estética y ética del espectador. Este carácter integrador y multisensorial se traduce en un valioso estímulo para el aprendizaje de competencias pedagógicas.
En segundo lugar, el análisis de escenas seleccionadas favoreció el desarrollo de habilidades clave en el profesorado en formación, tales como la observación, el juicio crítico, la capacidad para trasladar marcos teóricos al terreno de la práctica educativa. Los discursos fílmicos, al representar conflictos, dilemas y situaciones reales o verosímiles, actúan como sustitutos válidos de la experiencia directa, permitiendo al cine actuar como una alternativa a la realidad. Otro aspecto señalable es la capacidad del cine para generar sentimientos de empatía y alteridad. Al situar al alumnado ante personajes con los que pueden identificarse, se propicia la reflexión sobre dimensiones emocionales de la enseñanza que a menudo resultan difíciles o imposibles de abordar desde contextos puramente teóricos. Por último, cabe señalar que la metodología planteada fomentó la colaboración y el debate y la construcción colectiva del conocimiento y del significado, aunque se evidenciaron también esas áreas de mejora ya señaladas anteriormente. En conclusión, la práctica didáctica basada en el análisis de obras cinematográficas ha demostrado ser una herramienta de gran valor para la formación inicial del profesorado. En un contexto en el que las metodologías activas se erigen como pilares fundamentales, el cine se revela pues como un recurso fundamental para visibilizar su aplicabilidad, explorar sus límites y cuestionar sus supuestos. A través de las historias narradas en la gran pantalla, los futuros docentes acceden a situaciones educativas que les interpelan de forma directa y que demandan una reflexión profunda sobre su propio posicionamiento profesional. El uso del cine no solo aporta ejemplos prácticos de estrategias metodológicas, sino que contribuye a formar la mirada pedagógica. La imagen audiovisual exige al profesorado competencias específicas para su interpretación y aprovechamiento didáctico. Al mismo tiempo, esta experiencia ha evidenciado la necesidad de seguir investigando sobre las formas más eficaces de integrar el cine en los planes de estudio. Resulta imprescindible garantizar que este recurso no se limite a un papel ilustrativo o accesorio, sino que se configure como eje vertebrador de procesos de enseñanza y aprendizaje significativos gracias a ese potencial narrativo. Para ello, será fundamental diseñar estrategias metodológicas que contemplen la diversidad de géneros, estilos y perspectivas que este medio puede ofrecer. En definitiva, la educación imaginada ha puesto de manifiesto que el cine puede convertirse en un valioso aliado para la renovación pedagógica, al estimular la empatía, potenciar la reflexión crítica y favorecer la construcción colectiva del conocimiento. Esta propuesta invita a repensar la formación del profesorado desde una óptica más creativa, dialógica e inclusiva. Su replicabilidad en otros contextos y materias abre la vía a un amplio recorrido para seguir explorando las conexiones entre el arte, la cultura y la educación. Procedo ahora a presentar la bibliografía utilizada y ya por último les agradezco su atención. Muchas gracias.